llevo más de 30 años, no, 30 años en el mundo de la nutrición. Llegué a él por casualidad, que nunca es así, pero pues tuve mi primer hijo y cuando tenía 1 añito y 1 mes, sí, pues me dio muchísimo, bueno, ya en ese año me dio muchísimos problemas, pero en ese momento fue muy complicado y el niño estaba muy, muy malito. Todo lo que le daba de comida le daba alergia, todo lo que le daba de medicamentos le daba más alergia todavía. Y me encontré en una encrucijada entre no sé para dónde tengo que ir, y, pero lo que estoy haciendo no se lo puedo seguir haciendo. Y en ese momento pues llegó a mi memoria, me hablaron de un médico muy raro, me fui a buscarlo, me cambió la alimentación del niño y el tipo de medicación también. Y a partir de ese momento, pues como se trataba de la alimentación de mi hijo, yo empecé, pues primero cambié mi alimentación también y empecé a estudiar nutrición, porque consideraba que tenía que aprender para yo estar también segura de que la alimentación que iba a hacer con mi hijo era coherente, porque como no era lo normal. Entonces ahí aprendí a utilizar los alimentos como medicamento o como medicina, haciendo uso de la frase de Hipócrates de que tu alimentación sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Entonces yo lo llevé pues a su máxima extensión esta frase, y entonces pues a día de hoy trabajo con alimentos como remedio, recetas que yo junto unos ingredientes con otros, haciendo que sean platos medicinales, y a su vez eso lo llevo a una alimentación medicinal donde el menú en sí mismo es medicinal y permite que la persona pues mejore su condición. A todas estas, pues yo siempre he visto que la emoción afectaba mucho al organismo, pero como no lo decía la ciencia, pues no podía decirlo científicamente. ¿Qué sucede? Que hace como unos 20 años aparece vinculada al proyecto del genoma humano, pues aparecen distintos científicos que dicen que sí, que es verdad que la genética existe y por eso nosotros tenemos las características que tenemos, pero que existe otra parte que también nos afecta mucho y que ellos lo han puesto bajo el nombre de epigenética, que es la otra parte que no aborda o no sostiene la genética. Es decir, todos sabemos que la genética es inamovible. Tenemos los genes que tenemos, nacemos con ellos y pues vivimos la vida que más o menos nos permiten ellos tener. Esto era con la mentalidad antigua. Con la mentalidad moderna, la que nos corresponde tener a nosotros, pues la epigenética nos devuelve el libre albedrío, que yo le llamo, que es que dice, pues según tú te alimentes y según tú sientas, se van a expresar tus genes de una manera u otra. Por lo tanto, mientras que con la genética tenemos como la obediencia plena, con la epigenética tenemos la libertad de poder, habiendo nacido en una familia de diabéticos por generaciones y teniendo nosotros el gen de diabetes, si hacemos buen uso de la epigenética, es decir, de nuestra alimentación y de nuestra emoción, pues no tenemos por qué dejar que se exprese esa genética. Bueno, pues por un lado me gustó mucho la idea porque era más acorde a lo que yo ya había ido desarrollando en mí, de que yo veía que el campo emocional intervenía mucho en nuestro físico. Y ahora, pues avalada por la ciencia, sigo en la línea de la ciencia y planteo la pregunta del qué puedo hacer por mí. ¿Por qué? Porque de repente vamos al médico, vamos a los profesionales, nos sentamos delante de ellos, pretendemos que con una pastillita en 5 minutos
y sin conocernos en absoluto, solucionen una situación que he generado yo a través de la alimentación o a través de mi momento emocional. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer antes de llegar a un profesional. Evidentemente, ahora mismo, pues estamos al final de unos linajes donde venimos con bastante distorsión, tanto genética como alimentaria, como planetaria. Por lo tanto, es un momento donde decir que tu alimentación sea tu medicina, pues depende del momento en el que tú estés físicamente y emocionalmente, podrá ser o no ser. Os doy un momento de felicidad y os digo que el cuerpo humano es muy sabio y entonces nos da varias posibilidades de si nos estamos equivocando, como en un automático innato, siempre va a intentar recuperarnos, ¿vale? A eso se le llama homeostasis, es la capacidad que tiene el organismo de restablecerse. Por lo tanto, tenemos el cuerpo a nuestro favor. La ciencia también, porque ella dice que, bueno, tenemos unas características para nacer y tenemos otras características que dependen ya de nosotros para vivir. Bien, además, también ahora mismo la ciencia ya nos está diciendo que las células tienen una posibilidad de vida de unos 120 años como mínimo y que en 20 años la esperanza de vida mundial se va a prolongar, bueno, esto en las zonas donde estemos mejor situados, se va a prolongar con mucha naturalidad hasta los 120 años, porque ya tienen las maquinarias y las cosas para repararnos. Si vemos el cuerpo como una incógnita, es muy difícil resolver situaciones que se producen en el organismo. Pero si lo vemos como algo funcional, de hecho, cuando vamos al teatro vamos a ver una función. Cuando alguien se muere es una disfunción, perdón, se ha producido una defunción, es decir, que se acabó la función. Pues si nosotros miramos el teatro de la vida como una función, que al finalizar va a haber una defunción, con la epigenética pues nos devuelve la libertad de que nosotros podemos manejarnos como queramos, con epigenética y con un poquito de conocimiento. Entonces, cuando compramos un coche o compramos una lavadora, nos viene con un libro de instrucciones, pero cuando nosotros nacemos, pues venimos sin nada debajo del brazo, aunque dicen que a veces venimos con un pan, ¿no? Pero de normal venimos, mira, desnuditos y sin nada. Pero ahora se me fue lo que os iba a decir. Sí, que éramos como venimos sin instrucciones. Bien, eso hace que pensemos en lo ignorantes que somos en pleno siglo XXI, en el 2023, cuando han pasado tantísimos siglos después de Cristo y antes de Cristo, y no se sabe cuántísimo más, que todavía no hemos encontrado la alimentación del ser humano. Fijaos que cualquier animal que no esté, que no hayamos intervenido los humanos, que sean salvajes, pues tienen claro cuál es su alimentación y viven acorde a ello. Por ejemplo, no veremos en la sabana a ningún leoncito mamándole a ninguna búfala, porque eso es antinatural. Pero también es muy antinatural que un humano esté mamándole a una vaca. Eso es muy antinatural, aunque nos lo publiciten constantemente. Lo mismo sucede con muchas partes de la publicidad que nos llevan a cometer errores en nuestra alimentación, como por ejemplo la disminución de las grasas. Todos los desnatados, los lights, todo esto va en perjuicio de nosotros mismos. Y luego os lo voy a contar. Ahora os voy a contar que si nosotros nos equivocamos y venimos sin librito de instrucciones, por lo menos que nos quede hoy claro que el cuerpo nos brinda 3 posibilidades totalmente innatas
de intentar equilibrar aquellos errores que yo pueda cometer a través de mi alimentación o a través de mi campo emocional. Y eso es a través de las heces, de la orina y del sudor. Si nosotros tenemos un olor corporal fuerte, no podemos quedarnos tan tranquilos, porque eso significa que hay un nivel de toxicidad y hay un nivel de estrés en mi cuerpo que se está eliminando a través del sudor y debo de prestarle atención. Además, si tiene un olor tóxico y necesito ponerme desodorantes, pues lo único que estoy haciendo con la industria y con mi dinerito es enmascarar un síntoma, una señal que está dando a mi cuerpo para que yo pueda corregir algo en mí. Además, hemos sido diseñados tan perfectos que nos dan la posibilidad también de tener una cuarta posibilidad, que es a través de los pulmones. Por eso enfermamos de catarros y de un montón de cosas a nivel pulmonar. Porque es una manera de equilibrar. Antiguamente, en un pueblo siempre había alguien que padecía del pulmón, pero era una, dos personas, era muy poquito. Sin embargo, hoy en día ha aumentado la cantidad de población que padece a nivel pulmonar. Y eso es porque hoy en día el tipo de alimentación y estilo de vida que llevamos no es correcto para nuestro cuerpo. Pero mal de muchos consuelo de tontos, que dicen. Entonces, como ahora somos muchos, pues ya parece que esto es normal. Y este es el problema que está habiendo hoy en día. Por eso es importante que cada uno, a nivel individual, os preguntéis qué podéis hacer por vosotros. Y no dejéis de cuestionaros ni un solo día. Bien. ¿Qué podemos hacer por nosotros? Pues alimentarnos correctamente. Pero ¿cómo vamos a alimentarnos correctamente si no sabemos ni de qué estamos hechos? Ni cómo funcionamos. De repente, pues sentimos que, uy, llevo no sé cuántos días sin ir al baño, tengo estreñimiento, pero no nos estamos planteando desde cuántos días hace que no voy al baño. Vale, ¿qué me ha pasado alrededor de ese día que he dejado de ir al baño? Porque a lo mejor hay una situación emocional. Si yo me doy cuenta, ya le voy a dar, solo con darme cuenta, le voy a dar la posibilidad al cuerpo de rectificarse, de abrirse a esa homeostasis de la que os estaba hablando hace un ratito ya. ¿Vale? Entonces, una cosa muy importante es que sepamos de qué estamos hechos. Entonces, cuando nosotros miramos un cuerpo, lo que vemos es cómo ese cuerpo y esa persona están manejando las proteínas, las grasas y el agua. Porque la parte del sistema nervioso, del cerebro, la vemos de otras maneras. Entonces, si no me gusta mi cuerpo, a partir de este momento lo que puedo pensar es, Olga ha dicho que esto es un tema de grasas, proteína y agua. Voy a ver qué estoy haciendo en mí, conmigo, a mí mismo, en estos tres ámbitos. Vale. Por ejemplo, la otra parte que hay que nutrir es la parte del sistema nervioso, ojos, glándulas, hormonas. Y todo esto, cuando miramos, está hecho de grasa y agua. Nuestro sistema nervioso está formado de grasa y agua. El cerebro, el glóbulo ocular, nuestras hormonas. Entonces, ¿cómo se entiende que estemos en un mundo tan avanzado, donde nos están restringiendo las grasas por moda, cuando lo más importante de nuestro organismo está hecho de grasa y agua? Entonces, ¿qué sucede? Que a lo largo de mi historia también, así como me encontré con una situación con mi hijo, después me encontré con la mía propia. Y entonces, ¿sabéis esto del herrero, en casa de herrero, cuchillo de palo? Pues a mí me pasó un poco esta situación. Y de repente, en un momento apoteósico de mi vida, pues en un mes perdí 14 kilos. Por eso digo que en casa de herrero, cuchillo de palo, porque
nutricionista y al final me da la vida justo en esto. Y además no conseguía encontrar la solución, con la gran suerte que en ese momento me llamaron de un laboratorio para hacerme una visita de estos de los visitadores médicos. Y entonces tuve la gran suerte de que uno de los mejores químicos que existen en España viniera a mi casa en el peor de mis momentos. Y pues le dije, mira, a ver si con lo que tú sabes y con lo que yo ya he hecho y con lo que yo sé, a ver si conseguimos averiguar cómo soluciono esto. Y él me habló de las grasas saturadas. Me dijo, Olga, la solución está en la grasa saturada. En ese momento, pues no había boca suficiente que pudiera comer tanta grasa para salir del proceso en el que estaba. Así que decidí que me la iba a untar por la piel, la iba a comer por la boca y iba a hacer todo lo que pudiera, rodeada de grasa por todos los lados. Y así fue. Y ahí puedo decir y puedo dar soporte, después de esta experiencia, a muchas y todas las cosas que os puedo contar a nivel nutricional. ¿Por qué? Porque conocí mi cuerpo en un momento hiperlímite donde la medicina no me estaba dando ninguna solución y yo me estaba muriendo. A partir de ahí hubo un momento donde, en medio del proceso este, ya un poquito más adelante, pues empezaron a llegar a mí un montón de pacientes con problemas a nivel del sistema nervioso que diagnosticaban como cuerpos de Lewis, Alzheimer, Parkinson, etc. Y empecé a darme cuenta de que había determinados elementos a nivel de suplementación que yo tenía que incorporarle todo el tiempo al paciente antes de poder tratar lo concreto que tenía. Y con los laboratorios que trabajaba en ese momento solo podía conseguir unos resultados, un resultado. Y de ahí no daban más. Cada vez que hablaba con el laboratorio me intentaban explicar que esa era su máxima y que no llegaban a más. Y en ese momento aparece pues una persona y me habla de Cincino. Y me presenta el protocolo de Cincino. Y entonces, en ese momento, justo me ofrece el protocolo de Cincino, es decir, que la persona, Paul Clayton, que había formulado esos productos para el laboratorio, había llegado al mismo punto que yo había llegado, o yo había llegado al que él había llegado, viendo que aquello era básico, fundamental para el cuerpo humano. Uno de los elementos más fundamentales, yo no sé si en este momento necesito hacer un poco de feedback, Rafael, porque yo no sé si las personas conocen Cincino o no lo conocen. Si todos lo conocen, no voy a explicar en detalle nada, solo voy a dar mi perspectiva de cada uno de los productos para que ellos puedan verlos, no, sentirlos como yo los siento, ¿vale? Entonces, cuando conocí el Balance Oil, pues bueno, lo que más me llamó la atención era que estuviera la posibilidad de hacer un test y que además los omegas pasaran 35 horas en célula. Eso me pareció de escándalo, puesto que lo que yo os he dicho, que los ojos, el cerebro, el sistema nervioso, las hormonas, están hechas de grasa y agua. Ahora se me fue lo que os iba a decir. Pero no pasa nada porque me han dicho que esto es normal, ¿eh? Que no sea normal. Entonces uno lleva su monólogo, lleva su esquema mental y a veces, ¡pam!, la neurona desaparece. Bueno, si me viene luego era algo que os quería... lo de las 35 horas en célula y de todas las partes que funcionan con grasa y agua. Bien, pero fijaos que yo hace mucho tiempo empecé a escribir un libro sobre los 3 cerebros porque me había dado cuenta de que el cerebro de la cabeza, el intestino y el corazón pues funcionaban como cerebros. Esto antes de que se dijeran que eran unos cerebros. Entonces, en ese momento solo se unían como ya algo muy moderno
el cerebro de la cabeza con el cerebro del intestino. Y yo ya estaba ahí dando un paso más, pero cuando estás escribiendo también estás estudiando y estás recibiendo información. Y entonces llegó a mí un señor que se llama Bruce Lipton, que hablaba de la membrana celular y que la membrana celular era realmente el cerebro en el cuerpo. Más que el cerebro, el otro. ¿Por qué? Porque todo, para que pueda entrar en nuestro organismo, tiene que atravesar una membrana celular, ya sea a través del ojo, ya sea a través de la boca, el intestino, sea por donde sea, siempre va a tener que pasar una membrana. Por lo tanto, lo que decidan esas membranas, que entran, que no, es mucho más importante, es primero que luego lo que van a hacer el resto de cerebros del cuerpo. Bien, ante eso ya me quedé antigua con lo que estaba escribiendo y tuve que parar. Pero luego, cuando llega a Cincino, me dan información sobre cómo funciona las 35 horas en célula y la posibilidad de reparación a nivel de grasas que tiene el Balance Oil, pues desde luego yo, que estoy trabajando con patologías bastante potentes, puedo deciros que nunca me ha dejado mal con ningún paciente. Siempre he visto una mejora, porque por poco que hagamos, estamos mejorando la membrana celular y todo nuestro organismo está lleno de membranas celulares. ¿Entendéis? Cada célula tiene una. Estamos hechos de millones y millones de células. Imaginaos, estamos alimentando al auténtico cerebro de verdad. Esto no se lo había dicho todavía, Rafael no lo había oído. Entonces, para mí el balance, aparte, te ayuda a tener como una claridad en la vida mental, te aumenta la energía, te da un soporte de un cuerpo menos reactivo, porque también no os olvidéis de que está alimentando nuestro sistema nervioso. Pero a la vez también me ayuda a reparar toda la parte del sistema digestivo, es decir, que con el balance estamos actuando en el cuerpo a nivel global, tanto a nivel sistema digestivo como a nivel sistema nervioso. Cuando digo sistema nervioso, incorporo toda la parte del cerebro, etcétera, ¿vale? Es como que divido el cuerpo en dos partes. Bien, y ahora veréis por qué. Con las grasas nutrimos las dos partes. Con el Viva, para mí es el activador de la voluntad. He dicho que el balance da claridad, el Viva te da acción, te pone en acción, te ayuda a activar, a poner en acción lo que has pensado. Es decir, que tú puedes tener mucha claridad mental, estar todo muy en la mente, pero el Viva es el que acciona ese sistema nervioso para la puesta a punto, para que tú te puedas poner como en marcha, ¿vale? Luego me podéis preguntar, porque yo digo esto, pero luego me podéis preguntar más cosas, ¿no? Recordad que el Viva es un suplemento para el sistema nervioso y para el cerebro. Entonces, tenemos los omegas, sistema nervioso, sistema digestivo, el Viva, sistema nervioso, el Cinobiotic, sistema digestivo, es para que no se nos atasque la cloaca, que no genere gases acumulados, que no vayan esos gases luego acumulados en el intestino a parar en nuestro cerebro y a generarnos problemas en un futuro. Y el Cinobiotic es como el mantenimiento de las tuberías, incluyendo la cloaca. Además, también ayuda a que mantengamos desde el estómago un pH bastante adecuado. Entonces nos ayuda también a resolver aquellos problemas a nivel digestivo de estómago. Y luego nos encontraríamos con el Sten, que para mí es la alegría de vivir. Es el que ya sí que te pone en marcha, es el que te hace sentir la felicidad generada en ti mismo. Es el que va a nutrir sistema nervioso. No sé, para mí es una de las cosas que he tomado vitaminas a lo largo de mi vida, pero yo como lo del Sten
no he notado nunca ninguno. Por lo tanto, también ahí os puedo decir que a nivel multivitamínico, así como con el Balance tenemos el mejor, con el Stent tenemos el mejor. ¿Qué es lo que va a dar la vitamina? Estabilidad y energía a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, a todas las funciones que existen en nuestro organismo, porque para todas ellas vamos a necesitar vitaminas. Y